Bueno, el otro día empezamos, a ver, concentrémonos porque esto es de gran importancia. Empezamos la vez pasada hablando de políticas culturales referidas a, en este caso, primero a Europa, ¿no? Y hablamos de cómo había sido la aplicación de políticas culturales en Francia, en Alemania, en Francia, en España, en Gran Bretaña, Países Bajos. Bueno, y después habíamos visto un caso especial que era las políticas culturales asumidas como una acción del Estado, es decir, los gobiernos, las democracias populares que habían también hecho habían desarrollado políticas culturales planificadas, exactamente ese era el término que usaba, planificadas. Y entonces ahí hablábamos del caso de la Unión Soviética, después el caso de Italia, de Alemania y Cuba. Y ahora entonces vamos a hablar de una tercera práctica de políticas culturales que van a desarrollarse en América Latina, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de México, fundamentalmente, de Colombia, Venezuela, Brasil, pues podríamos decir Ecuador, Perú, Bolivia, no, Cuba ya vimos, y Chile. Claro. Pero Cuba ya vimos que se trató de una experiencia de política planificada, ¿no es cierto? Eso con distintas graduaciones se dio en distintos momentos en algunos de los países. En el caso de Cuba, es la experiencia que nosotros estamos viendo desde la revolución hasta ahora, ¿no? Que ha sido una. Y yo quiero remontarme aquí un poquito para atrás, porque me parece que es importante ver las condiciones en las cuales diferentes se dieron estas políticas culturales. Con el sustrato, porque las políticas culturales corresponden al sustrato cultural de cada país, sumado a las influencias. Sí. No, económica no. No, es lo que vamos a ver ahora, justamente. Es lo que vamos a ver ahora, sí. Cuando desde el comienzo de los tiempos podría decirse que hay varios núcleos culturales en América reconocibles, uno de los cuales está en la cultura azteca, ¿no? Otro sería la cultura maya, las grandes culturas de América Latina, ¿no? La cultura chibcha se podría decir que es una de las importantes, luego la cultura inca, Perú, estoy sumando los tiempos, ¿no? Las altas culturas, ¿no? Y Tiahuanaco con la vinculación que estas dos culturas tuvieron, porque estas dos culturas también estuvieron interrelacionadas, ¿no? Tanto la cultura azteca con la maya, como la cultura incaica con Tiahuanaco. Esta azteca, chibchas en Colombia, chibcha. Entonces, digamos, son los grandes núcleos culturales. No quiere decir como que los otros pueblos no hayan tenido culturas, pero los que tuvieron desarrollos más importantes fueron estos. Entonces, cuando se produce el descubrimiento, desde el punto de vista de los europeos, la primera vinculación va a ser con estas culturas, con la cultura. La primera va a ser con estas culturas preexistentes. Va a ser distinta la manera en que se van a implantar las políticas culturales europeas en lugares donde no había
donde había culturas poco desarrolladas desde el punto de vista cultural, a aquellas donde sí había grandes desarrollos culturales. Entonces, por supuesto, cuando llega sobre el mundo azteca, principalmente, pero también maya, la cultura ibérica se va a instalar sobre culturas preexistentes. Cuando llega, sobre todo, al mundo incaico y aymara, o quechua y aymara, quechua, que sería la continuidad, ¿no? Y aymara, se van a instalar de determinada manera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar van a aplicar la misma teoría con que habían avanzado sobre los árabes en España, que era dar la señal de que había un cambio fundamental de valores, instalándose sobre los templos de todos esos pueblos. En el caso de España, en Granada, por ejemplo, apenas ellos triunfan, vencen a los árabes en el 92, dentro de la Alhambra, del Palacio de la Alhambra, construyen un edificio de dimensiones extraordinarias, de carácter renacentista, que representa a Carlos V y a la monarquía española. Van a Córdoba, donde está la mezquita, y dentro de la mezquita de Córdoba la convierten en una iglesia cristiana y dejan adentro la mezquita. Es decir, que hacen, en esos casos ellos como que aprovechaban la infraestructura existente y la resignificaban. Y en el caso de América, en primer momento pensaron hacer eso. Se encontraron con la dificultad, en el caso de los aztecas, de que había algunos aspectos de su cultura que era particularmente repugnante a las costumbres y las tradiciones europeas, como por ejemplo los sacrificios humanos, al menos en los términos en que se planteaban. Y porque acá hay que decir que hubo dos elementos fundamentales en este proceso de aculturación, que por un lado fue la corona, pero por el otro lado fue la Iglesia Católica. En realidad, la Iglesia Católica había tenido una experiencia similar de aculturación de poblaciones en su conjunto con los pueblos bárbaros, con todos los pueblos bárbaros que se habían instalado en Europa. Es decir, que cuando se convierte en religión de Estado, desde el punto de vista de los romanos, en el Imperio Romano todavía, la Iglesia Católica empieza a avanzar en la cristianización de esos pueblos, que en algunos casos incluso agarraron para otro lado, porque una de las grandes disidencias de la época, el arrianismo, era una versión más orientalizada, si se quiere, del catolicismo. Y hubo que luchar contra esos pueblos, y después hubo que hacer las cruzadas, algunas de ellas internamente dentro de la cristiandad, como para unificar el patrón religioso y cultural en toda Europa. Fue una tarea de aproximadamente 1000 años. O sea, la Edad Media es un poco el reflejo de ese esfuerzo por unificar el patrón religioso en todo un continente. Es una tarea extraordinaria que realizó la Iglesia Católica con el apoyo de los distintos monarcas en distintas... Y justo ese momento, o sea, 1000 años después de la caída del Imperio Romano, es cuando se produce la primera disidencia verdadera que va a tener el catolicismo, que va a ser el luteranismo, ¿no? Y el protestantismo. Y que batalla en la cual no van a vencer, sino que hasta el día de hoy va a representar un cisma, ¿no? Bueno, pero esa tarea, entonces, cuando a partir de las bulas pontificias, es que los monarcas españoles, ibéricos en realidad, pero los españoles en principio, tienen el derecho a cristianizar y la tarea de cristianizar. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de los beneficios que le ha dado esta bula intercaetera y la otra, que en la cual lo que determina es divide el mundo nuevo entre la corona de España y Portugal. Casi nada. Y eso lo hace el Papa, con la autoridad que en ese momento le confería esa condición. Entonces, a cambio un poco de eso, lo que consigue es esta institución, ¿no? Mediante la cual
la corona española puede y tiene como obligación catequizar por medio de esta institución que se llama el patronato o el patronazgo, el patronato, ¿no? Bueno, cuando llega la Iglesia Católica y se encuentra con estas prácticas religiosas de los aztecas, es que toman la decisión de destruir esos templos, no sencillamente construir sobre esos templos otros cristianos. Y así es que en la ciudad primera de Tenochtitlán, cuando vuelve después de la Noche Triste Cortés y ocupa la ciudad con barcos y todo, la destruye prácticamente en toda su parte edilicia más importante. Lo que no quiere decir que destruya todo en México ni en la región, porque es infinita la cantidad de templos que había en todos lados y eso no se hace de la misma manera. Pero en la capital sí. Y en cambio, cuando llegan al Perú, cuando llegan al Cusco, en el Cusco sí deciden usar como base todo lo que eran las principales construcciones religiosas y dinásticas de los incas. Es decir, que acá ya se produce una primera interacción entre las dos culturas, no solamente la sustitución de una por otra. Es un fenómeno distinto del que ocurrió en otros lados, ¿no? Cuando se instalan en el Cusco, por ejemplo, toda la plaza del Cusco está rodeada de iglesias que están construidas, se ven sobre la base de muros incaicos, muros megalíticos de piedras inmensas, encajadas al milímetro, y sobre eso se construyen iglesias. En el caso y porque desde el primer momento de la conquista, la iglesia tiene dos posiciones. Por un lado están los que acompañan el fenómeno con el fenómeno del conquistador, y por otro lado están los que tienen una posición crítica y empiezan a ver que ese mundo que ellos están destruyendo tiene un valor. Y entonces tratan rápidamente de conservar, por lo menos en el recuerdo, todo lo que en ese mundo se manifestaba como cultura. Y eso pasa tanto entre el año 1500 y el año 1600, tanto en México como en el Perú. Como por otra parte ellos aplican un sistema que habían desarrollado los europeos en la conquista en África sobre todo, que era raptar, que era un poco también lo que hacían los árabes, raptar a los hijos de los reyes de los pueblos conquistados y formarlos dentro de su propia cultura para que luego fueran defensores de la nueva cultura y cortaran de cuajo con esa tradición. Eso hacen con los incas y eso hacen, es decir, crean escuelas para formar a los hijos de la nobleza incaica y de la nobleza azteca. Porque los españoles no son tontos, ellos reconocen que hay un sistema dinástico que ellos ven como correspondiente al europeo y los ven a los monarcas como tales y entonces los tratan de una manera similar, de algún modo, y tratan solamente de influir en las generaciones que siguen. Entonces ahí ya va a haber, el Inca Garcilaso de la Vega era hijo de una princesa, Huamán Poma de Ayala también. Muchos de estos primeros cronistas fueron justamente mestizos nacidos de la colonización y que por lo tanto compartieron las dos culturas, la cultura nueva del invasor y la cultura propia. Bueno, cuando esto dura, es lo que recién les decía, la friolera de 300 años, o sea, en 300 años este mundo va a estar cerrado a la influencia que venga directamente de la península ibérica, ni siquiera de otros lugares, es decir, porque todo había estado armado de tal modo, y siguió así, como para que hubiera en Sevilla un único puerto de salida, que era la ciudad de Sevilla, donde estaba la casa de contratación, donde estaba el archivo de Indias, donde estaban las autoridades judiciales de Indias, y entonces todo, incluso entendiendo que España en ese entonces gobernaba sobre Italia, Alemania, los Países Bajos, Austria, aún así todo eso pasaba por aquí, pasaba por Sevilla y se tenía un control absoluto. Recién es con las reformas de los borbónicas sobre fin del siglo XVIII, cuando cambia la corona y vienen los Borbones, ahí hay una liberalización en el comercio y se abre el comercio con
se abre el comercio con América, con algunos puertos de América. Y simultáneamente se legaliza, se abre en forma más liberal el comercio de esclavos, con asientos de esclavos en varias ciudades, entre otras Buenos Aires, que era una ciudad donde había un asiento de esclavos importante en el barrio Retiro. En Retiro era donde estaba el asiento de esclavos. Y hay un historiador, se llama Daniel Larriqueta, que dice que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que fue creada con el único fin de operar con el contrabando, como salida del contrabando, entre el Alto Perú, que era donde se había producido el hallazgo del oro y la plata, y Europa. Y entonces él dice, ¿qué se puede esperar de una ciudad de contrabandistas? Claro. Sí, no. Claro, claro que iba a decir, ¿qué pretenden de nosotros? Sí. Bueno, naturalmente, pero porque ese es otro fenómeno posterior. Por eso digo, esto primero digo, atendamos a esto, a que había altas culturas y que la península ibérica se relacionó especialmente con estas altas culturas. El segundo tema que aparece es, aparecen dos grandes centros de producción económica, que es el hallazgo de la plata y el oro en el Alto Perú. Bueno, aquí va a estar, Chuquisaca. Chuquisaca, que es donde va a estar la universidad. Chuquisaca. Son tres ciudades que se fundan en torno al gran yacimiento de mina de plata. Y otro gran hallazgo que se hace en el mismo periodo, en un periodo un poco posterior, es en Brasil, en Minas Gerais. Minas Gerais, donde se encuentran oro y diamantes. Estos dos lugares son importantes, ténganlo en cuenta, porque van a generar ciudades nuevas vinculadas a la explotación aurífera y a la explotación de los diamantes. Y por último, van a estar como puntos de interés, puntos de centralidad, que es lo que estaríamos buscando en la posibilidad de generar actividad cultural, las ciudades, toda esa lista de ciudades que nosotros vimos anteriormente y que son ciudades puerto, ciudades de yacimientos, como es el caso de Ouro Preto o Congonha do Campo, todas las de Minas Gerais, o ciudades fortaleza. Todas estas ciudades van a tener su propia vida como ciudades, van a generar. Y en esas ciudades la Iglesia Católica va a desarrollar su propia política cultural, porque en el del siglo XVI al siglo XIX va a haber dos grandes actores en las políticas culturales americanas. Por un lado la corona, por otro lado la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dividida en dos, el clero regular y el clero secular. El clero regular es el que son las órdenes religiosas, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, las órdenes. Y el clero secular, o sea, el que está en el siglo, son las iglesias. En el medio va a estar como una
una formación intermedia pero muy importante, que van a ser las misiones, que hay en toda América, de punta a punta, desde el Canadá hasta el sur de la Argentina va a haber misiones en distintos momentos, y que van a ser centros culturales de difusión cultural importantes. Bueno, todo esto, ¿cómo se combina a partir de la independencia? La independencia van a entrar a tallar otros actores, otras influencias culturales importantes. La primera va a ser Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña va a tener, ¿por qué? Porque trabajó con ellos desde el siglo anterior, con todos los patriotas, fue uno de los factores que coadyuvaron a la revolución. Por otro lado, Francia, porque Francia va a trabajar desde la Revolución Francesa, va a ser una gran usina de revolucionarios del mundo y también de América Latina. Gran Bretaña va a promover un determinado tipo de patrón cultural y de desarrollo, Francia, a través de la Revolución Francesa, otro. Los dos se van a combinar con lo existente. Y lo existente era, por un lado, la cultura ya criolla, que hay en toda América, y que es la mezcla de las grandes civilizaciones y de las culturas de los pueblos con la cultura ibérica, y va a ser un compuesto a lo largo del siglo XIX, donde esas influencias van a ir generando el comienzo de la definición de las identidades nacionales. Bueno, hablamos de todo esto para hablar justamente, para llegar a estas naciones que aparecen ya en el siglo XIX como tales y que van a tener que ver mucho sus desarrollos, el desarrollo de sus políticas culturales en su propia historia, porque es distinto el caso, y ustedes lo saben bien, con respecto, por ejemplo, a Brasil o con respecto a la Argentina mismo, distinto el caso de Brasil y la Argentina que el caso de México, es bien diferente. ¿Por qué? Fundamentalmente porque esa cultura criolla, ya asentada, mixta, mestiza, es muy fuerte en esos países y en nuestros países es más frágil, es más reciente, es más débil, no es tan importante, no tiene un peso tan grande. Por eso va a ser más fácil que los países, los recién llegados en el siglo XIX a influir en América Latina, Gran Bretaña y Francia, actúen con más importancia en aquellos países que tenían menos tradiciones culturales o tradiciones culturales más débiles, que es el caso de la Argentina, que es el caso de Brasil, del Uruguay, en cambio de Chile. En cambio, en estos países en los cuales ya había una cultura originaria muy fuerte, de alta cultura, y una cultura mestiza, de mezcla, de fusión, también muy fuerte, fue mucho más difícil modificarla. Miren al día de hoy Bolivia, o sea, Bolivia los últimos 400 años quisieron influirla de distintas maneras. No hay manera de influir a los bolivianos. No hay forma de que los bolivianos dejen una cantidad de costumbres que tienen, ¿no? Son pueblos muy fuertes en su identidad cultural, que en ese caso es múltiple. Entonces, sí. Por eso, en el caso del Perú es un poco... la diferencia con el Perú es que el Perú es más heterogéneo, diferencia muy claramente las tres regiones, ¿no? La región, lo que ellos llaman la costa, la sierra y la montaña, entendiendo por montaña la zona selvícola. Son tres regiones totalmente distintas y entonces la cultura fuerte está en la sierra. Los serranos son los que son indómitos y es muy difícil. Fíjense que hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 20 años, cuando se levanta la revuelta de Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, es en la sierra, ¿no? Y él lo que reivindica son las tradiciones justamente de la organización social de los pueblos andinos. Después eso se extiende porque como los corren de la sierra por la guerra, hay una cantidad inmensa de población que se va hacia Lima, que hoy forman las grandes barriadas de Lima,
y entonces ahí en Lima se instala Sendero Luminoso con mucha más fuerza, pero ya están fuera de su territorio, del territorio que ellos dominaban, ¿no? Pero si no, que es el caso de Brasil, o es el caso de Brasil, tuvo el efecto particular desde el punto de vista cultural, tuvo dos grandes factores exógenos. El primer gran factor, tres si se quiere. El primer factor debe haber sido los jesuitas, ¿no? Porque los jesuitas hasta llegan a fundar San Pablo, la ciudad más importante hoy de Brasil, que son los jesuitas. Después, o sea, acá tienen, bueno, los jesuitas, después tienen como un factor importante el descubrimiento de Minas Gerais, que es prácticamente un siglo después, y por último, la llegada de la corona portuguesa, escapando de la invasión napoleónica, y que le van a dar una impronta particular a ese Brasil de comienzos del siglo XIX, que la va a diferenciar de todo el resto de América. Lo que pasó en Brasil fue diferente a lo que pasó en todos lados. Porque cuando en toda América se estaban independizando las naciones, en Brasil se constituyó un imperio. Si hasta se discutió en el marco de la Santa Alianza, esto en Viena con Metternich, porque justamente uno de los problemas, mientras las monarquías en Europa, después de Napoleón, evolucionaban hacia monarquías más o menos constitucionales, en Brasil se había constituido un imperio, y un imperio autocrático totalmente, que no tenía ninguna ese tipo de preocupaciones. Bueno, entonces... Claro, se volvió. Fue el problema de Portugal, porque lo que hace Pedro II es previamente incluir a Brasil dentro del imperio portugués. Claro, es decir, que Pedro II era emperador, era rey de Portugal, de las Azores, de Angola, creo, y de Brasil. Es decir, que eran 4 regiones, no era que fuera solamente que él era rey y tenía colonias, era el mismo país. Entonces, cuando se produce la sucesión en Portugal y hay una guerra de sucesión, de Portugal le reclaman que él vuelva, después terminada ya habiéndose ido los ingleses, ¿no? Después de que partieron los ingleses, todavía se quedó unos años más en Brasil. Y ahí entonces es el momento en que los brasileños, las clases ilustradas brasileñas, y él entonces es que nombra a su hijo como emperador. Pero al hijo, y esa es la famosa declaración de la independencia de los brasileños, obligan al emperador a que jure que va a ser emperador que se separa de Portugal. Lo obligan al emperador, lo aceptan que haya un emperador, pero en tanto él jure que no va a querer reivindicarse nunca como rey de Portugal. Porque si no, claro, el lío iba a seguir en el conflicto entre acá y allá. Pero hasta su padre era toda la misma historia, formaba parte del mismo momento, ¿no? Bueno, entonces voy a cada caso particular de los que hablábamos y empiezo con México. México, entonces, parte de esta dualidad en el principio, una cultura originaria, una alta cultura originaria o varias altas culturas originarias en realidad, pero una predominante que alcanzó el máximo desarrollo, ¿no? La cultura azteca, que cae vencida por otra cultura, la cultura española en este caso, que se instala y que a través de la Iglesia y a través de la corona impone políticas culturales propias que van desde las costumbres hasta la religión, pasando por el sistema de trabajo, por toda la organización de la sociedad, que se organiza además como un lugar de extracción, visto por los españoles. Los españoles lo que van a ver en ese lugar fue la posibilidad de extraer. En principio extraen porque encuentran oro y riqueza. Después, ya pasado el primer periodo, los primeros 50 años, se dan cuenta que va a costar más ir encontrando tesoros como el de Moctezuma, sino que hay que pensar en que el tesoro también es, en ese lugar,
la cantidad de esclavos posibles, la fuerza de trabajo y las tierras. En esa segunda etapa es que los conquistadores, que ya, no todos, porque fíjense que la búsqueda del dorado sigue por lo menos un siglo más, ¿no? Y lo de Cortés está corrido un poco, o sea que todavía se seguía imaginando que se iban a encontrar otros Eldorados, y por lo tanto hubo mucha gente que siguió buscando lugares donde encontraran de golpe riquezas infinitas y se las pudieran llevar, como en las Mil y una Noche. Pero los otros, los que fueron más realistas, se dieron cuenta que había una fuente de riqueza, y esa fuente de riqueza era la fuerza de trabajo, que al principio trataron de esclavizar, luego la corona, a través de la influencia de la Iglesia, trató de detener, y finalmente se llegó a un acuerdo porque no se pudo encontrar una forma de convencer a los primeros conquistadores de que se conformaran con considerar a los indígenas como sus hermanos. Entonces se encontró la fórmula mixta, que fue la de la encomienda y todas las otras maneras de explotación de la fuerza de trabajo. La mita, el yanaconazgo, cualquiera de esas otras instituciones que fueron para eso. Bueno, entonces, eso genera, imagínense que es mucho tiempo. En el caso de México fueron prácticamente casi 3 siglos hasta la Revolución, 2 siglos y medio, ¿no? Entonces, cuando llega el siglo XIX, que prácticamente todas las revoluciones son en el mismo tiempo, en casi todos los países, es un proceso que va desde 1800 hasta 1830, Ayacucho es en el 25, más o menos hasta el 30 es el momento en que los países se constituyen los países que nosotros conocemos. Y entonces México durante el siglo XIX va a tener varios problemas que enfrentar, además del de su propia supervivencia. Uno va a ser el problema indigenista, es decir, qué relación van a tener estas nuevas repúblicas con sus miembros. Parte de los revolucionarios habían sido indígenas, pero cuando llegó el momento, las burguesías coparon la conducción del Estado, y el problema indígena otra vez se ubicó en la vereda de enfrente, y qué hacer con esas masas de indígenas que eran muy grandes, muy importantes, en el caso de México, de millones de personas. Segundo, la expansión de los Estados Unidos. Es una desgracia que tiene México, como dicen, de tan cerca de Dios y tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Estados Unidos, que está en crecimiento y en expansión, decide apropiarse por esa voluntad manifiesta de territorios que son ajenos, que son de los mexicanos. Y lo hacen por medio de la negociación y por medio de la guerra. Y la guerra la ganan. Entonces, en muy poco tiempo pierden 1/3 de su territorio. Y se enfrentan con el problema de que van a tener esa situación de peligro constantemente, de que los Estados Unidos quieran quedarse con el país directamente. Frente a eso, ellos van a encontrar, como todos los países de América en ese momento, una mirada hacia los ingleses, otra mirada hacia los franceses. Los franceses, justo en ese momento, después de cuando está Napoleón III, se les ocurre la idea de conquistar México en una etapa en que las potencias europeas inician una acción colonialista en el mundo para el reparto del universo entre los países europeos. Y entonces se envía la expedición a México, una expedición militar, con un pretexto baladí, con un pretexto de una deuda impaga, ¿no? Primero los 3 países juntos, o sea, primero los 3 países acreedores van a copar Veracruz, se van a quedar con Veracruz, y después Francia directamente se hace la idea de que es mejor conquistar ese país y quedarse con él. Aprovechando el momento en que en Estados Unidos está la guerra de secesión. O sea, lo hacen cuando los Estados Unidos están distraídos y no pueden distraer fuerzas para impedir eso. Entonces esa experiencia francesa es una experiencia fracasada, en la cual ese imperio no termina en nada, pero sí deja una impronta cultural de las políticas culturales francesas, de los modelos culturales franceses de esa época, muy importante, que la va a seguir el porfiriato, digamos el gran periodo de gobierno que va desde allí hasta el año 1910, hasta la revolución,
donde la influencia francesa va a ser muy importante en México, muy importante en ese periodo. Entonces, imagínense que cuando llega la revolución, que la revolución es una auténtica revolución, donde todo se pone patas para arriba, ellos, entre las cosas que se plantean es fundamentalmente adoptar una posición independiente, cómo encontrar una defensa de su propia independencia cultural frente al avance de la cultura norteamericana y de la cultura francesa que los había colonizado. Entonces ellos, la revolución, encuentra como motivo central para esta etapa el indigenismo y se vuelven todos indigenistas, incluso las burguesías mestizas o blancas que van a adoptar la bandera del indigenismo como un factor de unidad nacional. Esto se va a aplicar inmediatamente en el plano de la educación y de las políticas públicas, y esto se va a traducir sobre todo a través de la labor de un gran ministro de Educación que fue José Vasconcelos, fue una figura, un gran filósofo y pensador latinoamericano importantísimo, que es el que desarrolla la teoría del hombre cósmico, la teoría de que en América es donde está el hombre del futuro, el que representa a la humanidad, que puede representar a la humanidad, y parte de representar esa humanidad en la base de esos criollos, de esos mestizos y de esos indios, que para él van a ser la raza del futuro, la raza cósmica. Entonces, esta utilización de lo histórico se tradujo en políticas públicas inmediatamente. El mismo Vasconcelos se va a París y busca a los tres principales pintores que estaban estudiando allá, que son los que van a desarrollar el muralismo en México, ¿no? Siqueiros, Rivera y Orozco, que son las tres grandes figuras, los convence y los trae de vuelta para México y les pide que hagan muralismo didáctico, pedagógico, porque la mayor parte de la población en México es analfabeta, la población campesina es analfabeta, entonces no hay forma de transmitir la revolución, no encuentran otra forma que esa. Y si uno va al Palacio de Correos, que es donde está la Casa de Gobierno, donde están los murales de Siqueiros o los murales, son murales que cuentan históricos, son todas sagas, es la saga histórica desde los aztecas o desde los pueblos originarios hasta la revolución, ¿no? Y entonces esos tres pintores van a ser centrales. Va a fundar un museo de antropología que hasta el día de hoy es uno de los grandes centros mundiales de la especialidad, pero que fundamentalmente está pensado como si fuera el Museo del Louvre, un museo de homenaje a las culturas originarias. Y entonces ahí se reúnen piezas extraordinarias de todas las culturas mesoamericanas y si ustedes van en algún momento van a ver que eso funciona con escuelas non-stop, todo el día, de la mañana a la noche, porque llevan a los chicos a todo el tiempo a verlas para que los chicos les ingrese directamente esta información a través de esas obras extraordinarias donde se puede ver la magnificencia de esas culturas y recuperar justamente eso que habían perdido los mexicanos en el siglo XIX, que era el respeto de sí mismos. Después de haber perdido la guerra con los Estados Unidos, de haber sido ocupados por los franceses, de haber sido vilipendiados durante el siglo XIX, la revolución lo que trabaja es sobre la dignidad de ser mexicano. Y organiza un sistema educativo encabezado por la Universidad de México, la UNAM, que es un monstruo, un inmenso centro de formación y de investigación, y que va a sostener todo a través de un sistema de casas de cultura, la difusión de toda esta información cultural y de formación en todo el país. Es un país que tiene un sistema de becas completísimo, tiene premios de toda índole, reconoce la labor de intelectuales y artistas desde el año 1910 en forma permanente y ha tenido una actitud sostenida de defensa de la cultura latinoamericana y mexicana, porque en el plano internacional la revolución y todos los gobiernos del PRI que siguieron
hasta la fecha, adoptaron la posición de ser internacionalistas y de defender, ha sido un país definido como de centro derecha, pero que siempre tuvo políticas internacionales de izquierda. Y entonces eso hizo que recibieran a todo el exilio del mundo, empezando por Trotsky, ¿no es cierto?, que terminó tristemente sus días allí, pero fue recibido por México cuando no lo quería recibir nadie lo quería recibir. Y a lo largo de los años, en la Guerra Civil Española, todos los republicanos van a la Argentina o a México. México los recibe y aprovecha las grandes editoriales como el Fondo de Cultura Español, Fondo de Cultura Económica, que es la principal editorial pública de México, está creada por republicanos españoles del exilio, que tenían la experiencia editorial de España y que la desarrollan en México. Es decir, y eso, digamos, lo que va a cortar o va a desequilibrar esta política pública sostenida hasta el día de hoy, les puedo asegurar, por México, va a ser la aparición de los medios de comunicación. Va a ser la radio y después la televisión y el cine. El cine va a tener un gran desarrollo, como sucedió en la Argentina, va a ocupar un espacio latinoamericano. El cine en los años 40, 50 estaba incluso en España, el cine mexicano ocupó un lugar muy importante. Y cuando se firma el Tratado de Libre Comercio y la ALCA, muere, recibe un golpe mortal en toda la cinematografía, porque era una cinematografía subsidiada y acompañando el mercado local, sin pensar en el mercado internacional. Bueno, y luego la televisión, porque aparecen esos grandes complejos que hay alguna laguna jurídica en el sistema mexicano por el cual se han desarrollado pulpos de concentración mediática, como es el caso de Televisa, que es un canal que domina todo el país en su irradiación, pero además tiene cadenas de teatros, centros de espectáculos, escuelas de formación para comedia musical y para música. Es decir, es como una Secretaría de Cultura paralela a Televisa. Y Televisa es una empresa privada. Y luego, para darles, es privado Televisa. Ellos llegaron a tener un estudio que ahora recuperaron, en la época de oro del cine mexicano, que se llama Churubusco, que era el estudio donde se filmaban todas las películas mexicanas, y ahora eso lo recuperó el ministerio y es una sede del Ministerio de Cultura. Pero verdaderamente, en estos últimos años, del ALCA para acá, el asunto fue empeorando notablemente. Las películas que ustedes ven de nuevos jóvenes realizadores mexicanos, que los hay muy buenos y extraordinarios, y están hechas en Los Ángeles, no están hechas más en México. Son mexicanos, pero que filman en Los Ángeles, ¿no? Porque fueron cooptados, porque ya no hay más posibilidades para desarrollar una cinematografía local que no está apoyada por el mercado. Entonces, librados al mercado, es decir, que desde la firma del ALCA, hace ya como 20 años, me parece. ¿Hay todavía un cine mexicano independiente, digamos, que seguramente lucha contra todo? No, y en estos últimos años ellos han repuntado, un poco enganchados en este éxito de los realizadores mexicanos en Estados Unidos, porque eso volvió a prestigiar la actividad. Entonces empezó a haber más entusiasmo, pero un poco como es el caso del Mariachi, ¿no? La película que es extraordinaria, pero ese es un ejemplo maravilloso eso, porque él hizo la película El Mariachi. ¿La vieron, El Mariachi? Es muy buena, ¿no? Vieron el 2, claro. El Mariachi 1, él era estudiante de cine en Los Ángeles, en la UCLA, entonces en la Universidad de California. Y entonces quería filmar, tenía un proyecto para filmar. Y entonces se prestó a uno de esos programas que hacen de investigación en la universidad para que le sacaran sangre, y donó sangre y le inocularon no sé qué bichos por $10.000. Y entonces con esos $10.000 él filmó la película, hizo el primer Mariachi, que es buenísima realmente. Nada, no había, era todo él y $10.000. La película, entonces con la película terminada, bueno, y la película la llevó a Estados Unidos, la dieron a distribución y fue un éxito. Y ahí es cuando
es como hacen los norteamericanos. Le dijeron, muy buena idea, ahora la hacemos nosotros, ¿no? Y entonces, claro, sí, pero la compra ahí, Mandinga es bravo porque en la oferta no solo ofrece dinero, en este caso lo dejó que él fuera el director. Él fue el director de la versión norteamericana, lo único que le pusieron a Antonio Banderas, pusieron toda la industria atrás. Y esa película no anduvo tan bien como se imaginaba con respecto a la primera que había. Y esta costó $100 millones, creo, ¿no? Entonces... Exactamente. Claro, claro, sí, lo dijo con todas las letras, sí, tuvieron que salir a pararlo, claro. Aparte que esa última película era director mexicano y uno de los guionistas argentinos, así que trabajábamos. Claro, el nieto de Armando Bo. Claro, el nieto de Armando Bo. Bueno, si se quiere, para terminar esta parábola, desde las políticas públicas, culturales muy fuertes, desde el Estado, como razón de Estado. Por eso yo decía, hasta la expresión del mercado más liberal, es que el creador de los últimos 3 grandes museos de México es Slim, el señor Slim, que es el señor más rico del mundo, el dueño de la telefonía, que es un mexicano. Y él para su mujer le hizo un museo con las colecciones, porque su mujer falleció, entonces le hizo 3 grandes museos en el centro de México, que son museos extraordinarios, impresionantes. Que es el dueño de Claro, es decir que en México la acción del gobierno ahora compite muy severamente con la mirada más comercial de las artes. Sí, yo creo que la identidad mexicana es poderosísima e indestructible, lo que no quiere decir que no tenga una capa, un barniz exterior puramente norteamericano, porque esa es la realidad, la influencia norteamericana, y además porque de hecho hay 40 millones, si bien de mexicanos no, dicen que creo que son 20 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, y que están creando una nueva cultura, que es la cultura Tex-Mex, que se desarrolla sobre todo en estos territorios reconquistados por México. La cultura Tex-Mex es muy particular, no sé si ustedes han visto en la música, hay grupos que hacen el baile también. Es decir, es una cultura de frontera, una cultura como la de acá, una cultura de frontera, pero muy poderosa porque los mexicanos... Y hay una historia, una anécdota que me parece muy significativa contarles con respecto a esta identidad de los mexicanos, es que cuando Rivera ya tenía una consagración, Diego Luis Rivera, consagración internacional, es que Nelson Rockefeller lo contrata para hacer una exposición en Estados Unidos, y en el marco de esa exposición le encargan hacer un mural para la inauguración de una nueva fábrica. Y él hace un mural en que le encargaron ese mural, que era un mural sobre la historia de la humanidad. Y en el mural está Marx, está Lenin. Entonces cuando el comitente ve eso, dice, no, pare, no pinte más, por favor, porque ya era una época cercana a la Guerra Fría. Ya eso le pareció altamente peligroso. Y entonces él hizo una conferencia de prensa antes de irse de vuelta a México. Y en esa conferencia de prensa él dijo que él como mexicano quería agradecer la invitación que habían tenido los Estados Unidos y el reconocimiento por la cultura, y que quería hacer un ofrecimiento. Y era que como los mexicanos tenían una cultura y Estados Unidos no tenía ninguna, los mexicanos se la ofrecían a los norteamericanos. Es decir, que les ofrecía que verdaderamente participaran en la cultura mexicana y fueran felices si tuvieran alguna vez una cultura. Claro.
Eso hizo Rivera. Bueno, voy a ir al caso más, porque ya estamos cerca de la hora. Aunque sea un rápido vuelo de pájaro, Colombia tuvo fundamentalmente una cultura en el siglo XIX todavía relacionada, vinculada con España. Tenía que ver todavía mucho en el plano literario, sobre todo con España. Por eso tiene una gran influencia después con el modernismo y va a estar muy vinculada a todo el sistema literario español. Pero después de la revolución por la cual se separa por la influencia de Estados Unidos Panamá, Colombia empieza a sufrir una influencia del Caribe norteamericano. Es decir, que Estados Unidos empieza a presentarse como un modelo muy importante para los colombianos. Las universidades empiezan a tener una dependencia directa con las universidades norteamericanas, los cuadros superiores son todos formados en Estados Unidos, y entonces poco a poco, tanto Colombia como Venezuela pasan a ser países culturalmente dependientes del modelo norteamericano. Fíjense que esto no va a suceder en toda América. En el caso de Argentina, por ejemplo, no sucedió, recién sucede mucho más tarde. Entonces, ese modelo norteamericano, que es el modelo de la cultura en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto laboral, por supuesto, y económico, pero también en los otros aspectos, es lo que va a marcar. Pero en el año 48 se produce el Bogotazo, la gran pueblada, en la cual, porque matan al líder, a Gaitán, lo matan, y entonces la gente sale a la calle y quema la ciudad de Bogotá. Y ahí empieza la guerra que hoy se está discutiendo en Cuba. Es decir, es una guerra que tiene más de 50 años y entre conservadores y liberales, pero que en realidad es de dos modelos de país. Esa guerra va a ser una especie de unidad en todos estos años de historia, porque Colombia, al igual que México, nunca se va a reponer de la secesión que significó la creación de Panamá, la estafa que Estados Unidos les hizo al quitarles Panamá. Y tan importante va a ser este proceso de la guerra que fíjense que en estos últimos 10 años o 15 años por lo menos, toda la política cultural de Colombia está centrada en un eslogan que ellos llaman Cultura para la Paz, porque entienden que no hay terreno de entendimiento entre los colombianos más que lo cultural. En ese caso, y más particularmente, música para la paz. Fue con ese criterio que ellos, por ejemplo, en Medellín, hicieron un esfuerzo inmenso porque Medellín era una ciudad normal, igual que Cali, pero estas ciudades, igual que Bogotá, pero estas ciudades sufrieron la llegada de los emigrantes que la guerra iba empujando desde el campo a la ciudad. Entonces son cientos de miles, son millones de personas que eran ciudades que tenían 2 millones y hoy tienen 8. Esa diferencia son toda gente que huyó del campo y que vive mal vive en las ciudades. Y ahí es donde se desarrolló todo el proceso del narcotráfico y toda la degradación de la vida ciudadana. Entonces el Estado decidió intervenir, pero ya había probado con lo militar, con lo social, con lo deportivo. Y finalmente optaron por apoyar decididamente lo cultural. Entonces en Medellín, por ejemplo, se construyeron 3 enormes bibliotecas públicas descomunales, una cantidad de centros culturales, y dicen que la criminalidad bajó notablemente en los últimos años. Con ese modelo se trata de aplicar al resto. Pero a mí me decían amigos del Ministerio de Cultura que hacían trabajo en el interior, que por ejemplo tenían una misión para hacer seminarios en ciudades del interior, que había que llegar por lancha, y entonces en la lancha en un punto se encontraban con el retén del ejército. Y pasaban el retén del ejército, aparecía el retén del ELN, y después llegaba el de la FARC, y había que pasar los 3 retenes para llegar a esa ciudad.
y que en esa ciudad, ese pueblo, en medio del campo, estaban dando sus cursos y de golpe aparecían unos tipos vestidos de verde oliva y que eran guerrilleros, claro, pero que era gente de ahí que quería acercarse a los cursos, ¿no? Bueno, es decir, en este momento la verdad que la esperanza de la paz es muy grande en Colombia porque marcó decididamente todo lo que sucedió en las últimas 4 décadas, mucho tiempo que están viviendo esa situación anómala. En el caso de Venezuela, ustedes lo conocen más que los otros porque Venezuela hubo una gran tarea de políticas culturales desde el Estado a partir de Carlos Andrés Pérez, que fue un presidente electo 2 veces. Su primer gobierno fue muy importante, entre otras cosas creó la colección Ayacucho, que es una colección importantísima de literatura latinoamericana. Son como 200 volúmenes de todos los autores latinoamericanos. Vale la pena alguna vez, eso sí que es bueno, no para tu biblioteca, pero para alguna biblioteca pública es muy importante esa obra, que era una obra generada por el Estado. Pero la realidad es que las políticas culturales en Venezuela estaban tercerizadas a fundaciones. Y las fundaciones hacían lo que buenamente les parecía, y en el camino se perdían muchos recursos. Cuando llega Chávez y empieza el nuevo proceso, es el Estado que retoma todas estas tareas porque las fundaciones se ocupaban de los temas que les interesaban, de los otros no se ocupaban, y había masa de poblaciones que estaban en estado de ignorancia completa. Era un pueblo campesino fundamentalmente Venezuela, antes de la llegada de Chávez. Corresponde como, por eso es que él era tan admirador de Perón, porque él lo que admiraba era, digamos, el haber conseguido el tránsito de un modelo agrario a un modelo industrialista, ¿no? Y es lo que él... Sí, bueno, sí, no, claro, porque estaban en un nivel, o sea, eso ni se sabía cómo era la historia del pueblo venezolano, parecía un pueblo feliz, y la verdad era un pueblo que estaba en condiciones lamentables de subdesarrollo ya crónico cuando llegó Chávez, crónico. Porque esa obra la produjo con el alto costo del petróleo. Él la produjo porque fue la época de la gran crisis del petróleo de los años 70. Entonces, en esa época en Venezuela el dinero corría como agua y las fortunas eran infinitas. Pero como todos esos cuadros habían sido formados dentro del modelo norteamericano, como todos los chicos de la burguesía iban a estudiar al college en Estados Unidos y después a la universidad, era unos entregadores naturales, eran administradores de los bienes norteamericanos y la plata venezolana iba toda a Miami y iba toda a Estados Unidos. Fue un expolio que se hizo con... Eso es lo que prueba que el progreso de una nación no tiene que ver con las materias primas, tiene que ver, o sea, en Gran Bretaña no tiene té, no tiene una planta de té en Gran Bretaña, no hay una planta de té en Gran Bretaña, ¿no? Tiene que ver con otra cosa. Es decir, el petróleo, que en ese momento sirvió, entre otras cosas, para pagar eso regiamente, pagaban regiamente. Cuando llegó el momento en que el petróleo bajó, arrastró al desastre a un país que que era monoproductor, producía solo eso. Bueno, entonces, los resultados de esto, cabe mencionar, aunque sea al paso, que es en Venezuela donde se dio este movimiento de las orquestas juveniles. O sea, fue el José Antonio Abreu, que es un economista, el que creó este movimiento hace ya como 40 años, creo yo, 30 por lo menos. Sí, 40 años hace. Empezó con un pequeño núcleo apoyado por unos argentinos que estaban en la OEA y fue desarrollando este proyecto de las orquestas juveniles en un país donde había una orquesta en todo el país, que estaba en Caracas, una sola había. Hoy hay 1.400 orquestas sinfónicas en Venezuela. No, la política cultural norteamericana es la de sus industrias culturales, no es una política de Estado. Estados Unidos no tiene, como ya les dije, Ministerio de Cultura, no tiene políticas culturales. Eso entiende que se deben dar dentro de la comunidad y por
y a través del mercado. Es decir, que la comunidad, a través de su interés, apoya ciertas expresiones de las industrias culturales. Supongamos, compra libros, va al cine, va a ver un tipo de cine y no otro. Así funciona. Entonces, funciona indirectamente. No se puede decir que no tenga ninguna incidencia Estados Unidos porque la tiene, por ejemplo, a través de la política bancaria o crediticia. Pero además porque ellos tuvieron una experiencia muy fuerte en la posguerra, que fue el macartismo. Entonces quedaron como vacunados. Si alguna vez, y que fue precedida por una experiencia previa, que fue el Big Deal, es cuando se produce la crisis del 30 en Estados Unidos. En ese momento, bueno, la sociedad estalla. Es una situación parecida a la nuestra del 2001, donde hay millones de desocupados, toda la industria parada por la crisis del 30, y entonces aparece el Big Deal, que es el gran acuerdo nacional para sacar adelante Estados Unidos, donde el Estado por primera vez hace políticas activas, es decir, empieza a invertir en industrias, en el apoyo a la creación de puestos de trabajo, y en el caso cultural crea a través de un programa, Truman, ¿no? Hace con Roosevelt, que hace un programa de desarrollo de las artes en el que contratan a 200.000 artistas de todos los Estados Unidos y les organizan circuitos de trabajo en todo el país. Eso funciona del 30 al 39, hasta la guerra funciona. Y ahí van a trabajar todos los artistas que nosotros conocemos del cine norteamericano de esos años, Elia Kazan, bueno, las grandes figuras del cine norteamericano posterior, habían trabajado en ese programa. ¿Qué problemita tuvo ese programa? Que en los años 30 se desarrolla la Guerra Civil Española, del 36 al 39. Entonces, en el 36, la posición de los Estados Unidos es a favor de la República. Y hay una apertura a la posibilidad de que se cree un partido comunista norteamericano y haya actividades comunistas en los Estados Unidos. Y entonces en la guerra civil hay muchos norteamericanos que van a pelear en las brigadas internacionales en la guerra civil española. La mayor parte encuadrados dentro del Partido Comunista. Cuando vuelven, todos estos, muchos de estos habían participado en estos programas del desarrollo de las artes, en las cuales había muchos comunistas o gente cercana al comunismo. Todo tenía como una lógica, salvo el hecho de que, y bueno, luego comienza la guerra, en el año 41, hasta el año 41 Estados Unidos sostiene esta posición. En el año 42 se firma el pacto Stalin-Ribbentrop, o sea, entre la Unión Soviética y Alemania, hitleriana, y entonces Estados Unidos pasa activamente a defender a la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética y Estados Unidos van juntos en la Segunda Guerra Mundial hasta que llega el momento de Yalta, la resolución de cómo se van a repartir el mundo cuando termine la guerra. Y ahí se enfrentan. Y Estados Unidos ve que van a ir a una confrontación con la Unión Soviética. Entonces, en el año 45 termina la guerra, en el año 46 empieza la Guerra Fría, porque la hipótesis de conflicto de Estados Unidos es que va a haber una nueva guerra mundial con la Unión Soviética. Y al interior de su país, entonces, empiezan la caza de comunistas, que hasta el momento habían creído que estaban cumpliendo la política pública norteamericana. Entonces, ahí es cuando se crea en el Senado de los Estados Unidos la comisión que crea el senador McCarthy de actividades antinorteamericanas. Y esa comisión empieza a citar a todos los que han sido denunciados o que aparecen en lista como comunistas. Una parte muy grande de ellos están en el mundo de las artes y del espectáculo, sobre todo en el cine. En el cine hay un montón de actores y directores. Y la comisión funcionaba como y guionistas, escritores, ¿no? Woody Allen tiene una película sobre eso. ¿Cómo?
Claro, pero lo curioso es que funcionaba un poco como la Inquisición esto. Es decir, era un tribunal, no era la justicia. Quien a uno lo citaba era el Senado de la Nación, una comisión del Senado. Y uno lo citaban a declarar, ¿no? Por lo tanto, uno podía negarse. Pero si uno se negaba, entonces lo primero que hacían desde esta comisión era llamar a su empleador y decirle que tenía un comunista trabajando con ellos, que lo echaran, porque si no iban a hacer perjudicar a sus empresas. Eso lo hicieron con los principales estudios norteamericanos. Llamaban por teléfono y dicen que los estudios son los que entregaron a todo el mundo, ¿no? Y entonces cuando se presentaban ante el tribunal, le preguntaban, el tribunal McCarthy, le preguntaban, dígame, ¿usted es comunista? Entonces con ese sistema que tienen los norteamericanos, un poco de casi naif, inocente parece, pero que tiene una base jurídica, que si uno contesta que sí, si uno contesta que no, y es mentira, uno es un delincuente y lo meten preso, ¿no? Entonces dice, ¿usted es comunista? Bueno, había unos que decían que sí, otros decían que no. Y entonces les decía, bueno, si usted, los que decían que no, iba a investigación. Los que decían que sí, le decía, bueno, nosotros tenemos la potestad de liberarlo a usted en tanto denuncie a otros comunistas. Le planteaban ese problema. Entonces, bueno, la gente, claro, se veía en una situación terrible, a la vez que eran perseguidos en sus trabajos. Era raro el caso de que lo enviaran esto a la justicia, quiero decir, que eso terminara en un acto penal. Tenía que ser alguien que se rebelara contra el sistema, pero los liquidaban socialmente, los dejaban fuera de la sociedad. Y entonces, Elia Kazan, el famoso director de cine y de teatro, fue uno de los que dicen que denunció a Marlon Brando, denunció a medio mundo. Y entonces, durante todos los años siguientes, que él había hecho películas extraordinarias, ¿no? El tranvía llamado Deseo, hizo películas así, de las más clásicos norteamericanos, nunca le dieron un Oscar. Y entonces hace unos años, finalmente deciden, ya tenía 90 años, deciden darle el premio, un premio por el conjunto de su obra. Y cuando se lo dan, hay una chiflatina impresionante, se levanta la mitad de la platea y se va. O sea que no se lo perdonaron, el que él hubiera sido un buchón histórico, ¿no? ¿Cómo? Bueno, el caso de Chaplin fue similar. Sí, él se tuvo que ir a Suiza. Se tuvo que ir a Suiza porque si no, porque ya no iba a tener posibilidad más en Estados Unidos. Pero también hizo resistencia realmente a través de su personaje. Claro. Bueno, pero lo hacía desde el comunismo, digamos. Su personaje era comunista, era antifascista, digamos, pero pro-comunista. Claro, pero antifascista, pero era pro-comunista. Entonces los otros, no, ya no les interesaba esa perspectiva. Y hay un caso notable de un director, un músico, uno de los músicos importantes, Steiner, que había sido músico de Bertolt Brecht, y él lo cita a la comisión, y el hermano de él era, secretario del Partido Comunista de los Estados Unidos. Y entonces lo citan y le dicen, dígame, le dicen en la comisión senatorial, ¿es verdad que usted a través de su música ha intentado llevar el pensamiento marxista al pueblo norteamericano, inocular al pueblo norteamericano con el pensamiento marxista? Y él dijo, ojalá hubiera podido, dijo, porque todavía está por demostrarse cómo se puede a través de la música hacer eso, ¿no? Sí, quizás de los pocos elementos que uno puede rastrear como objetivos el asunto famoso de la bandera en las películas norteamericanas, que tiene un subsidio. Eso tiene un subsidio. El que pone la bandera en la película le dan un dinero. Hay una agencia que le da un dinero. Pero es una cosa pequeña dentro de lo que es la... Bueno, pausa, porque si no, no llegamos más.